Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo. Ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Soy su servidor en Cristo, Eric Martínez. Esto es Amándonos por la palabra de Dios, un recorrido reflexivo por las Escrituras, enseñando la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para que vivamos conforme a su semejanza con la cual Él nos creó. Antes de tomar el tema que hoy nos atañe, es un tema de guerra, es un tema para valientes, es un tema que va a tocar susceptibilidades, va a escudriñar lo profundo del pensamiento y las intenciones del corazón de muchos. Pero antes de hacerlo, a un cántico. Ya saben cómo Dios me ha honrado para que esa honra yo se la devuelva a Él con alabanza, como por ejemplo con el siguiente cántico. Recta es la palabra del Señor, llena de fuerza voz, esplendorosa. Tuyo es el imperio y el poder, es soberano gran rey, rey de la gloria. Solo tú haces maravillas, inigualable Dios. Tu palabra es la semilla que da vida. Valiente en batalla, siempre vencedor. El Señor es un baluarte, un escudo. Santo, santo, santo. Es Jehová de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Santo, 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 es Jehová de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Habita en la altura, en la santidad, también en la eternidad. Su nombre es el Santo. Amas la justicia y el derecho, cubriendo todas las naciones. Te adoraremos, solo tú haces maravillas, inigualable Dios. Tu palabra es la semilla que da vida. Valiente en batalla, siempre vencedor. El Señor es un baluarte, un escudo. Santo, santo, santo. Es Jehová de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Santo, 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 es Jehová de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra, llenas toda la tierra con tu gloria, santo poderoso, fuerte y celoso. Santo, 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 misericordioso, milagroso, santo, 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 es Jehová de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Llenas toda la tierra con tu gloria, oh gran Rey.
Alabanza a tu nombre por siempre, Jehová bendito, y al Cristo de la gloria, cuya preeminencia, poder, potestad, imperio y honor está siempre contigo, Señor. Gracias por este tiempo en la que puedo compartir de tus negocios, de tus asuntos, Padre amado. Y te agradezco por ello. Ilumíname y guíame por medio de tu Espíritu Santo para hacer no lo que yo quiera, sino lo que tú deseas y me has pedido. En el nombre de Jesús te amo, Rey. Amén y amén. El tema de hoy, Jezabel y sus estrategias. Este es un espíritu poderoso, formidable, hay que reconocerlo, pero destruible. No es fácil, pero se puede lograr. ¿Acaso no es mayor el que está en mí que el que está en el mundo? ¿Puede alguien acaso derrotar a Jehová de los ejércitos y el principado de Jesucristo sobre toda fuerza de maldad? Nadie puede contra ellos. En el nombre de Jesús, hoy traigo esta predicación para reconocer, para exponer, para advertir, para combatir, para que estemos contestes con lo que Dios nos ha enseñado acerca de este espíritu demoníaco y cómo evitarlo, cómo detectarlo y cómo vencerlo. Repito. Y vamos a comenzar la palabra de Dios conectándonos, por supuesto, o usando como fuente las Escrituras. Y nos ubicamos en el primer libro de Reyes desde el verso 19. Hago un breve contexto. Recuerden que la semana pasada hablábamos acerca del profeta Elías, cómo Elías sostuvo una lucha espiritual en el Monte Carmelo y él derrota a los profetas de Baal y termina matando a 450 profetas de Baal cuando Dios derramó o envió fuego que consumió el holocausto, la leña, los animales, la zanja y todo el agua que había allí. Y el pueblo finalmente inclinó su corazón en un acto público adorando a Dios, diciendo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. En el verso 19, conectando aquí, dice la escritura y leo de la siguiente manera. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Aquí observamos cómo la reacción de Jezabel es un corazón, es un espíritu que no advierte, que no se arrepiente, que no reconoce la preeminencia de Jehová. Pues, habiendo hecho semejante demostración milagrosa nuestro Dios Jehová de los ejércitos en el monte Carmelo, toda la nación reconoció lo que había pasado. Acab, que testificó de todas estas cosas, seguramente le contó, mira, pasó esto, a los profetas de Baal no hubo respuesta, brincaban, bailaban, se sajeaban y no ocurría nada, pero Elías apenas invocó la palabra, oró e inmediatamente vino fuego del cielo. Es decir, que de alguna forma el pueblo y Acab fueron impactados por la obra de nuestro Dios. Pero lejos de Jezabel haberse conmovido por eso, al contrario, se levantó en ira, no aceptó eso y lo que hizo fue algo muy contrario para desafiar, como ya venía desafiando, a nuestro Dios Jehová para poder exaltar a sus dioses, a Baal y a Sera, a quienes ella le rendía culto. Y entonces, cuando se entera de estos acontecimientos de la boca de Acab, ¿qué hace? Manda un mensaje intimidatorio a Elías de que lo quería matar. Le iba a hacerlo, yo quería degollar, al igual que Elías hizo con los profetas de Baal.
Y Elías, al enterarse de esto, huye. Y aquí se cumple la palabra dada por Salomón. Creo que está en el capítulo 22, verso 3 del libro de Proverbios. Dice que el avisado o el prudente ve el mal y se esconde. Mas el simple, aunque vea el mal, pasa y recibe el daño. Elías se apegó a la palabra. Se enteró del mal que venía sobre él y huyó. Primero a la región de Beerseba a dejar a su siervo, y luego Dios, dice el resto de la escritura en este capítulo, es llevado por el camino del desierto a Damasco hasta llevar al monte Horeb, y allí hay una narración instructiva, muy edificante, de una conversación que sostiene con Jehová de los ejércitos cuando él llega después de 40 días a este desierto. Por supuesto, antes, en un día de camino después de Beerseba, el producto de esta amenaza, y quiero que entiendan que esto es parte, además del comportamiento de Jezabel. Ya les dije que ella no respeta ni siquiera que vea un milagro, que vea un prodigio de Jehová, ella no le importa, lo tiene en poco. Y lo otro es que cuando ella no puede, este espíritu, no puede lograr algo, entonces a la persona procura matarla. Y estas intimidaciones llegan a ser tan profundas como en el caso del profeta Elías, que después, pues, de haber matado al tigre, 450 profetas, viene la amenaza de esta mujer y huye sabiamente, pero cae en un proceso de depresión y es intimidado, inclusive le dice a Dios que ya desea morir frente a tanta persecución, tanta presión sobre él de parte de Jezabel. Pero Dios lo hace descansar, el ángel de Jehová le presenta unos panes sobre unas ascuas y agua, come, lo deja descansar, le vuelve a decir, vuelve a comer porque tienes un camino largo de 40 días y 40 noches hasta que nos encontremos en el monte de Horeb. Allí en el monte de Horeb, él le da una orden a Elías. Mira, Elías, sé que ya estás cansado de tu ministerio. Y entonces, y que de alguna forma fuiste intimidado por Jezabel. Pero necesito que vayas y unjas a Hazael como rey de Siria, porque a través de él voy a traer justicia. Necesito que nombres como tu sucesor a Eliseo. Y también quiero que unjas como rey de Israel a Jehú, porque a través de él voy a traer justicia sobre Acab y sobre Jezabel. Entonces, en este punto, ya vemos dos primeras lecciones acerca de Jezabel. Ahora, ¿quién es Jezabel? Y la importancia de cómo nosotros tenemos que advertir lo que Dios nos enseña en las Escrituras. Al comienzo, cuando se habla del reinado de Acab, se dice que a él anduvo en los pecados de sus padres y fue peor que todos los reyes anteriores porque le pareció cosa ligera a Acab andar en los pecados de Jeroboam, es decir, el pecado de idolatría, donde Jeroboam había levantado 2 becerros de oro y había colocado cultos en ellos en Betel y en la región de Dan. Y que en las mismas fechas en que el pueblo iba a rendir culto en Jerusalén, allí también se iba a rendir culto para que la gente no fuera a Jerusalén y él, pues la gente lo fuera a despreciar como rey. Se quedarán allí. Acab hizo lo mismo. Y además de eso, dice la escritura que él se unió en matrimonio a Jezabel, hija de un rey sidonio, Edbaal, y después, por causa de esta alianza con este reino y este matrimonio con esta mujer idólatra y perversa, pues él adoró y sirvió a Baal. Entonces, cuando Dios dice que le pareció cosa ligera, está diciendo, pero este hombre, ¿qué le pasa? Permito que sea rey de Israel. Se le olvida que yo, Jehová de los ejércitos, he traído a la nación de Israel desde Egipto y levanté y formé una nación. Les di una tierra, los he protegido en las guerras. He dado el repartimiento de tierras en herencias para ellos, en una tierra que fluye leche y miel. Y yo he sido su cobertura. Y él desprecia ahora mi cobertura y viene a traer, digamos, la cobertura o la participación de otros dioses extranjeros para contaminar a mi pueblo.
Y esto enojó mucho a Dios. Y aquí vemos una otra tercera lección respecto a Jezabel. Jezabel trae el rompimiento de lo que significa el monoteísmo, es decir, el creer solamente en un único Dios verdadero, que es el único Dios vivo y glorioso, Jehová de los ejércitos, y junto con nuestro Señor sentado a la diestra de su trono, para creer conjuntamente en Dios y también en otros dioses, porque Acab, producto de este matrimonio, permitía que existiesen también profetas y sacerdotes de Jehová, pero al mismo tiempo levantó templo a Acera, a Baal, y trajo profetas de cada uno de estos ídolos. Entonces, Jezabel trae la contaminación espiritual permitiéndote que tú puedas creer en varias cosas. Si usted ve a alguien que además de poner su fe en el Señor, también la tiene en ídolos, llámese pastores, apóstoles, o en las riquezas o en cualquier otra cosa, pues esto forma parte de una doctrina jezabélica, de la cual hay que cuidarse. Dios no comparte su gloria con nadie y Él no puede ser burlado. Dice Jesucristo, el que no está conmigo solo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Así que si tú estás con Él y estás con otro, no estás con Él. Y si tú estás recogiendo cosas para Él, pero al mismo tiempo estás participando de otros cultos, de otras creencias, de otros ritos, pues estás desparramando, dice el Señor. Jezabel procura esto, el desparrame y el no estar enteramente con el Dios único y verdadero, Jehová de los ejércitos. Y continuamos con la escritura. Entonces vamos al capítulo 21, donde seguimos conociendo las perversidades de esta mujer, Jezabel. Leemos el capítulo 21 del primer libro de Reyes. Dice, pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Y vino Acab a su casa triste, y Nabot respondió a Acab, en el verso 3, perdón, y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Aquí observamos cómo hay un principio. Para que opere Jezabel en una congregación, en una familia, en una nación, Jezabel, este espíritu siempre necesita estar acompañado de un Acab. Acab es la víctima manipulada, porque Jezabel es un espíritu de manipulación, es un espíritu de control. Esa es la característica fundamental de Jezabel, manipulación, y busca el control. Y ella siempre busca, este espíritu, posicionarse en los lugares de eminencia o preeminencia dentro de las congregaciones, desde donde pueda utilizar los privilegios y el liderazgo o el poder que da el liderazgo, las disposiciones de mandato, para ella usar de estas herramientas y poder lograr sus propósitos. Si no hay una Acab, no hay Jezabel. Jezabel existe cuando hay una Acab que está inundado su vida de pecados ocultos, de deseos internos, que cuando se presenta
una persona como Jezabel, este espíritu, que incita a que sus pecados internos, a que sus deseos, sus concupiscencias salgan a la luz y puedan cumplirse, pues él termina de confirmar estos deseos oscuros, aceptando y abriéndole las puertas a este espíritu, porque este espíritu le va a conceder lo que él desea. Entonces, Jezabel promueve la codicia material y la codicia de todo placer carnal que internamente está oculto en la vida de las personas. Por eso, la manera más formidable de combatir a Jezabel en nuestras vidas y de que éstas no influyan sobre nosotras es teniendo una vida íntegra, limpia de pecados. Ser personas que hemos aprendido por obediencia, por fe y porque hemos conocido la santidad de Dios, pues a oponernos, a luchar, a combatir el pecado sin tolerarlo de ninguna forma. De lo contrario, Jezabel aprovechará estas rendijas, estas debilidades para exaltarlas. Como en este caso, este hombre empezó a hacer pucheros, berrinches. Yo quería esa viña. Un rey que puede tener viñas en cualquier lado. No, yo quiero esa. Y la mujer, para fortalecer su debilidad de codicia, yo te la voy a conseguir. ¿Qué te pasa? Tú eres rey, chico. Un rey puede tener lo que quiera cuando quiera. Te lo voy a demostrar. Y fíjese cómo ella viene a afianzar este comportamiento pecaminoso y negativo. Entonces ella, dice en el verso 8, escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Esta es una de las razones por las cuales Jezabel, este espíritu, necesita posicionarse, acercarse a las posiciones de liderazgo dentro de las congregaciones o dentro de la familia, porque son estos líderes los que le facilitan las herramientas para ejecutar sus despropósitos y torcer el corazón de las personas mediante sus manipulaciones. Si ella no es esposa de Acab, ¿cómo hubiese tenido acceso a escribir una carta real, simulando ser Acab quien la escribe y teniendo acceso al sello o anillo real para firmar la carta? No fue Acab, fue ella. Déjame que yo me encargo, yo te voy a conseguir esa viña. Por eso ella necesita acceder a las posiciones de poder, para disfrutar de todas estas prebendas y privilegios que tienen el liderazgo. Entonces, para no leer esto tanto, es decir, ella ¿qué hace? Le escribe estas cartas haciéndose pasar por Acab y señalándolas con el anillo del rey y se las dirige a los ancianos y a los príncipes de esa ciudad de Jezreel, diciéndole que presenten a Acab delante del pueblo y que busque a dos personas perversas como testigos y que digan públicamente que Nabot, el dueño de la viña que deseaba Acab, pues blasfemó contra Dios, imagínate, contra Jehová, que Jezabel combate. Fíjense la contradicción, cómo utiliza la mentira para lograr sus despropósitos, y además de blasfemar contra Jehová, blasfemó también contra el rey. Viendo cómo se enaltece la figura de un hombre al mismo nivel de Dios, y esta supuesta blasfemia hizo que Nabot fuera apedreado como castigo, como condena. Y así muere Nabot. Y cuando alguien perdía, era condenado por razones de blasfemia y era apedreado, los bienes pasaban al rey. Y entonces es así como Jezabel se le acerca: mira, ya la viña es tuya. Ve, levántate y haz posesión de ella. Estas estrategias de Jezabel buscan es siempre tener a un instrumento como Acab que le permita a ella hacer sus maldades, o una Acab que le permita conectar a esta persona que porta el espíritu de Jezabel con un liderazgo. Es decir, generalmente si no puede posicionarse directamente con la cabeza máxima, busca a los líderes cercanos de la congregación para, a través de estos líderes cercanos, o
jerárquicamente inferiores al líder máximo, ella pueda tener acceso a ella para ejercer funciones de control y de manipulación. Vamos a seguir leyendo la escritura para ver qué nos enseña el Señor, cómo luego vemos en las escrituras que Jehú es la persona escogida por Dios para derrotar o para matar a Jezabel y además exterminar el culto de Baal en todo Israel. Jehú es un militar, es un capitán, no un general como ustedes lo quieren llamar, que estaba asentado en Ramón de Galaad, donde estaba un puesto de batalla. Y había recibido Eliseo de parte de Elías, ya había sucedido como profeta de Israel Eliseo. Y Eliseo, que conocía lo que Jehová le había mandado a Elías, le encomienda a un hijo de los profetas que vaya y busque a Jehú, a este militar, y con un cántaro de aceite vaya, lo saque del grupo, lo lleve a una habitación privada dentro de una casa, una cámara, y lo ungiera como rey. Y esto hace el hijo del profeta, le vierte el cántaro de aceite y le dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, que tú eres coronado como rey de Israel sobre Israel. Y se te ha encargado, dice la profecía, de que tú extermines el linaje o la casa de Acab y que hagas venganza por la muerte de los profetas y de los sacerdotes de Jehová que Jezabel había ordenado matar y que Acab había participado con su omisión. Y entonces este Jehú es ungido como rey de parte de Dios. Ahora fíjense estas características de quiénes son los que pueden derrotar a este espíritu de Jezabel. Tienen que ser hombres de guerra, hombres que estén entrenados en el arte de la guerra, en el conocimiento de la palabra, que no tengan miedo, que al contrario tengan temor de Jehová para obedecer fielmente las instrucciones que han recibido. Jehú es ungido como rey de Israel y debía darle muerte al rey, creo que Joram, hijo de Acab, que ya había sucedido en el trono, porque Acab había muerto antes, pero Jezabel seguía viva. Y este había sido herido en batalla contra los sirios y se había ido a curar de la herida allí en Jezreel, donde estaba su madre. Entonces, Jehú emprende, junto con un ejército que había saludado, pues, esta nueva designación de Jehú, de un igual a ellos como rey de Israel, que sabían también de todas las fornicaciones, de las brujerías de las cuales participaba Jezabel. Entonces, Jehú es la persona que tiene las características para pelear. Un sacerdote que esté llamado o que tenga el carácter formado por Dios para la guerra espiritual. Ningún blandengue espiritual puede combatir este espíritu. No puede, va a ser más bien manipulado. Y tiene que ser alguien íntegro, en el sentido de que Jezabel no tenga ninguna relación con él, de que ni lo controle ni lo manipule. Y vamos a ver entonces en el verso 30 del capítulo 9 cómo ocurre la muerte de Jezabel. Vino pues Jehú a Jezreel. Cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Empieza ella a dar un argumento de manipulación. ¿Piensas tú que te va a ir bien, Jehú, si me matas a mí, así como mataste al rey? ¿Crees que te va a ir bien? Así como Zimri que mató a su señor, trataba de persuadirlo de que no le diera muerte a ella. Entonces, alzando él su rostro, pero él ni siquiera presentó un argumento. Iba con un objetivo: derrotar, matar a Jezabel. Y con Jezabel, esta es una enseñanza,
con Jezabel no se hace carantoñas, con Jezabel no se hace pactos, no se negocia, no se conversa. Contra ella se pelea espiritualmente. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego Jehú, ¿no? Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las manos de las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Y luego Jehú continúa con la exterminación de la casa de Acab. Fíjense que el trabajo de Jehú no consistía solamente en exterminar o matar a Jezabel, al linaje de Acab, toda su descendencia, libre o esclavos. Todo, no podía quedar nada. Era el enojo tanto de la maldad de este hombre y del linaje que venía después de él, que Dios quiso exterminar toda la maldad de esta sangre que estaba maldita. Sobre todo cuando se unió y la descendencia producto del vientre también contaminado de Jezabel. Sino que Jehú le ordenaron terminar también con el culto a Baal. Así que el trabajo de los que matan a Jezabel no solamente son destruir o vencer a Jezabel, sino continuar, escúcheme bien, un trabajo espiritual que consiste en derribar todas las obras o legados que esta mujer de forma idolátrica instaló en una congregación, en una nación, como en este caso en Israel. Entonces Jehú dijo, esta fue la estrategia, esto es una estrategia de guerra, a veces en la guerra hay que mentir. Cuidado con esto, y un día vamos a hablar de las mentiras, si los hijos de Dios podemos mentir o no, dependiendo de la mentira, qué propósito tiene. Jehú se inventó una estrategia que consistía, mire, Acab no adoró suficientemente a Baal. Jehú, el rey Jehú, sí va a adorar como se merece Baal. Así que se inventó un día solemne en que se iba a hacer una gran celebración y ordenó, bajo amenaza de muerte, que todos los profetas y siervos de Baal vinieran a ese encuentro, esa super jornada, para adorar a Baal y se reuniesen en el templo. Y llegado el día, todos por temor vinieron. Los hizo vestir. Jehú mandó a preguntar: verifiquen bien si no hay un colgado ahí, algún profeta o sacerdote de Baal que esté entre los profetas de Baal. Cuidado. De tal forma que Jehú se estaba cuidando de que los profetas de Jehová no fuesen muertos. Y cuando terminó el rito a Baal de todos los que habían quedado, seguidores de Baal, que se habían congregado en el templo de Baal, Jehú ya tenía preparado a un ejército de 80 hombres que entraron y mataron a todos los profetas. Derribó en el santuario las estatuas de Baal y luego derribó el templo a Baal. Y así terminó el culto a Baal en Israel. Los Jesaú que matan, que derrotan a Jezabel, deben completar el trabajo de eliminar de la faz todo legado, toda obra perversa, todo residuo que quede de lo que Jezabel trajo a la congregación, a la familia o a una nación. Si no, el trabajo es incompleto. Ahora, este espíritu es un espíritu que sorprendentemente lo vemos aquí en el libro de Reyes. No sé, 700, 800 años de la venida de Jesús, pero que luego el Espíritu, después de este vencimiento, conseguimos con que Jesús advierte a la iglesia,
especialmente a la iglesia de Pérgamo, cuando hace las cartas a través de Juan, se las envía a la iglesia que está en Pérgamo, y nos hace Jesús, el Espíritu de Jesús, referencia nuevamente que este espíritu de Jezabel está operando en la iglesia de Jesucristo. En aquel momento no existía la iglesia de Jesucristo en estos hechos que les acabo de narrar, pero ahora ya estaba en el primer siglo de la iglesia de Jesucristo, ya este espíritu otra vez quería tener influencia ahora dentro de esta nueva forma de justicia como es la iglesia de Jesucristo o el reino de los cielos operando aquí en la tierra. Y nos conseguimos este mensaje en el capítulo 2, en la iglesia, el mensaje que Cristo escribe a la iglesia de Tiatira. Dice: el Hijo de Dios, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Jesucristo dice esto directamente. Esto no es una doctrina de hombres, esto no es alguien inventando por ganas de hablar. El mismo Jesucristo en la cabeza de la iglesia, preocupada por su iglesia y llamándole la atención al líder de la iglesia de Jesucristo en este sector llamado Tiatira, de Asia Menor. Y les dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Fíjense que quiero hacer esta advertencia. El hecho de que una congregación o un líder muestre características como esta: conozco tus obras, amas, tienes fe, haces servicio, tienes paciencia, y que has mejorado tus obras en relación a las primeras cuando comenzaste tu vida de fe. Sin embargo, no obstante de estas virtudes, es posible que una persona esté siendo infectada o se haya adherido a él o a la congregación el espíritu de Jezabel. Así que si ves a alguien amoroso, que muestra fe, que trabaja mucho, eso no lo exonera de que el espíritu de Jezabel esté operando. Pues miren lo que dice en el verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel tiene como propósito introducirse en las congregaciones, llegar a niveles de liderazgo para desde allí poder enseñar, poder contaminar a los líderes y contaminar al pueblo de Dios aguas abajo. Es decir, a ella le encanta posicionarse en lo que es la barba de Aarón, de donde debería descender la sanidad, la integridad, la pureza, la sabiduría de Dios. Ella allí contamina para que en vez de venir bendición y vida eterna, ella contamina con enseñanzas, con maldición y muerte espiritual. Aun cuando el líder muestre amor, fe, servicio, etc. Vean lo complejo de detectar a este espíritu de Jezabel. Luego dice: y le has dado tiempo, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Jezabel, como allá, como cuando Elías derrotó a los profetas, ella no quiso arrepentirse y reconocer el poder de Dios. Nunca quiere arrepentirse. Y le he dado tiempo, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La fornicación es enseñar una doctrina falsa, lo que es la doctrina de Jezabel. Es una doctrina que se opone a la doctrina de Cristo, que se opone a la verdad, que se opone a la palabra de Dios. He aquí, por cuanto no ha querido arrepentirse, estos son juicios como aquella que fue comida por los perros y ni siquiera fue enterrada por su maldad, cumpliéndose la profecía que Dios le dio a Elías. Aquí también viene sanción contra quien ha dejado en su vida o permite que dentro de su congregación opere este espíritu inmundo que trae torcedura de la fe. Dice: aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran,
si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, es decir, a los discípulos espirituales, a los que han recibido, a los que se han dejado contaminar con la doctrina de Jezabel, heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es decir, a los que no participaron en la doctrina de Jezabel. Ahora, ¿en qué consiste esta doctrina de Jezabel en las iglesias? A ver, como hemos visto a lo largo de Reyes y también ahora, Jezabel odia a los profetas. Fíjense que en Reyes anuncia que ella mataba a los profetas de Jehová y solo un grupo logró salvarse porque un mayordomo de Acab, que era temeroso de Jehová, había escondido a 100 profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los sustentaba con pan y agua. Ella quería matar a los profetas, odia a los profetas, y sobre todo cuando un profeta o un hombre de Dios no se deja manipular, ella no puede causar impacto de manipulación sobre esa persona, no va a descansar a perseguir a esa persona hasta matarlo, hasta destruirlo. Hay otra característica, y es que esto es parte de su doctrina que he aprendido a lo largo de los años. Y lo veo en la familia y lo veo en la congregación. Cuando Jezabel busca posicionarse en posiciones de liderazgo y esa persona, por alguna razón, pierde el liderazgo o el liderazgo ya no tiene connotación dentro del ámbito que antes lo tenía, Jezabel lo abandona. Ya no lo usa más, ya no lo quiere. Y lo suelta, se va con otra o con otro, se divorcia, lo persigue y hace de todo porque ya no le sirve de nada. Porque no puede usarlo para hacer las cosas de control o manipulación sobre el pueblo de Dios, como ella quería. Entonces, Jezabel siempre busca el liderazgo en las cabezas de las congregaciones. Y cuando un líder de una congregación no está preparado espiritualmente, porque no ha sabido hacer vallado espiritual, y esta es la reclamación que le hacen al líder espiritual en Tiatira, porque no ejerció vallado espiritual a favor de sus ovejas o de las que Dios le entregó para que él la pastoreara, no hace vallado espiritual ni mediante oración, ni por la palabra, ni por la guiatura del Espíritu Santo. Un hombre que hace vallado de esta tres formas se adhiere con pasión a la palabra, ora por la palabra y se deja guiar por el Espíritu Santo. Jezabel no puede entrar en esa congregación, pero si falla en estos tres elementos, Jezabel se instala por la debilidad diciendo, tú toleras. ¿Y por qué la toleras? Porque no hiciste vallado espiritual para proteger a los siervos y mira cómo están siendo contaminados. Esto en el libro de Reyes también anunciaba el Señor respecto de Jezabel, que ella o hace la obra directa, como en el caso cuando fingió ser Acab al escribir la carta y sellarla y mandársela a los ancianos y príncipes de Israel para matar a Nabot. Si no lo hace ella siempre está instigando a los líderes o a otros para que los otros sean ejecutores de la maldad. Dice en el capítulo 21 de Primera de Reyes que Acab se vendió al mal y esta maldad de él era porque era permanentemente instigado por Jezabel. Así que ella actúa o directamente o instiga a otros para que cometan maldad. Jezabel hay que sacarla de raíz y sus obras de las congregaciones, sin tolerar nada de ella. Y esto para que alguien esté instigando a que otros cometan mal, injusticia, especialmente contra los hermanos, o trayendo doctrinas o enseñanzas falsas,
Necesita esa persona estar pegada como un chicle a un zapato. Y usted ve, por ejemplo, si Jezabel opera en la cónyuge, la esposa del pastor de una congregación, usted ve ese pastor con esa mujer para arriba y para abajo, porque ella no quiere perderse ninguna información que le sea útil o advertir tempranamente cualquier enemigo espiritual que pueda quebrar sus planes de maldad. Y quiere intervenir en todo, desde el bombillo, la pintura, quién es nombrado tal, a quién se envía, quién no se envía, cuánto cuesta, compra aquí, todo interviene en todo. Es como un chicle pegado en la suela de un zapato. Es impresionante, es como un perrito faldero, porque necesita estar para poder controlar. Otra cosa que forma parte de la doctrina de Jezabel, quiero decirles que tal vez esto amerite otro capítulo o otros más. Hay muchísimas cosas que he aprendido acerca de este espíritu. Es que ella odia la palabra de Dios. Este espíritu de Jezabel odia la palabra de Dios, no la tolera. Y cuando la palabra de Dios es contundente, irrebatible, porque se funde en la verdad y es guiada por el Espíritu Santo, lo que se llama la espada del Espíritu, la palabra de Dios unida al poder del Espíritu Santo, entonces, como no puede contra la palabra, ¿qué le queda a este espíritu? Aquí, usando personas, atacan al mensajero de la palabra. No, sí, me gusta su predicación, no, claro que sí, está buena, pero ese hombrecito, mira, ese no sé qué más, y empieza a hablar mal de él para derribar al mensajero, porque es que odia la palabra de Dios. Y como no puede con la palabra, trata de derrumbar al mensajero para que derrumbándose el mensajero, su mensaje no sea aceptado. Odia la adoración, no la tolera. De hecho, las victorias que Dios me ha concedido sobre este espíritu se fundan esencialmente en la adoración, de distinta índole, no como ustedes se la imaginan con cánticos espirituales muy lindos y orquestados, no, señor. Adoración o alabanza espiritual. Cuando Elías mata a los profetas en el Monte Carmelo, cuando cae el fuego y es consumido el holocausto, y se determina entonces que Jehová es el Dios verdadero de Israel, inmediatamente explotó la alabanza. Todo el pueblo empezó a gritar al unísono: Jehová es Dios, Jehová es Dios, y todo el ambiente se llenó de la gloria de Dios. Usted quiere que su nación, su congregación, se llene de la gloria de Dios. La justicia, la palabra de Dios debe producir un convencimiento y una transformación y una aceptación genuina de que Jehová es Dios sin la influencia de más nadie. Dios no necesita más nadie para ser aceptado. Su sola presencia, poder, deidad, gloria es suficiente para arrancar la más genuina y contundente alabanza o adoración. Y ella no pudo tolerar eso. No tolera la alabanza y la adoración. Jezabel, como quiere tener el espíritu de control, dominar todas las cosas en las congregaciones, ella odia, no acepta la preeminencia de Cristo de la cual habla Colosenses, que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, para que así, dice la Escritura, tenga él preeminencia en todo. Vemos un ejemplo de cómo Jezabel se opone a la preeminencia de Cristo. Lo vemos, por ejemplo, cuando el apóstol Juan, en el capítulo 3 en la tercera carta del apóstol Juan, creo que en el verso 9, dice: yo le escribí a la iglesia para que me recibiera, pero Diófretes se opuso porque él siempre quiere tener el liderazgo o la preeminencia en todo. Y a los que quieren recibirnos, él se los prohíbe. Aquí vemos el espíritu de Jezabel oponiéndose a que la voluntad de Dios, a que el despliegue de las acciones de los hijos de Dios se cumpla. Esto a mí también me ha pasado. Yo he enviado algunas veces cartas de profecía muy bien dirigidas contra personas específicas y Jezabel
utiliza a personas de la iglesia para que la carta o la comunicación nunca llegue a donde debe llegar. Para yo no hablar, no, yo me encargo, yo le digo, y no le dicen nunca nada. Esto es increíble. Miren, otra doctrina de Jezabel consiste, esto es muy poco encontrarlo en la bibliografía porque esto lo he aprendido espiritualmente de mi padre. Se han inventado esta doctrina, que los llamamientos ya no son individuales. Jezabel trata de equiparar, para romper la verdad de Dios, al hombre y a la mujer en el mismo nivel espiritual. Es decir, si Dios hace saber por el Espíritu que un hombre, por ejemplo, una persona, sea ungido, tiene un llamamiento como pastor, como profeta, como evangelista, como maestro, como lo que sea, como apóstol, entonces van y hablan con la persona y para que lo designen con ese ministerio o lo consagren, hablan con la mujer. A ver si la mujer, la esposa del llamado, quiere o no quiere. Si está de acuerdo o no. Porque si la mujer no está de acuerdo, este hombre no será ungido como tal. ¿De dónde sacaron esa basura espiritual? Si una persona tiene un llamamiento, Cristo, que creen que es ignorante y no sabe la condición de la mujer, los llamamientos y los ministerios son individuales. Y cuando Cristo lo hace, ya ha considerado todo, el presente y el futuro. ¿Y quién eres tú para venir a ponerle una condición a Cristo que ha designado a una persona para ser su ministro o un llamado especial? Poniéndole una condición a ver si la mujer quiere. Es decir, esto es Jezabel actuando. ¿De dónde sacan eso? Porque entonces quiere decir que si la mujer un día no quiere ir a la congregación, no quiere que el marido vaya a predicar, no quiere que el marido haga liberación, no quiere que el marido enseñe la palabra, entonces el marido no lo va a hacer porque la mujer no quiere. Jezabel controlando, es decir, es una orden demoníaca que se inventó Jezabel y se instauró en algunas congregaciones para que Jezabel empiece a trabajar a través de la esposa en los mismos hogares, diciendo cuándo el marido puede hacer algo y cuándo no, influenciado desde la cabeza de las congregaciones, diciendo esto es lo que va a pasar. O sea que ella tiene que querer siempre que sí, porque si no, no hay llamamiento. Es decir, el hombre le pone límites y condiciones al llamamiento que ya hizo Cristo. Yo te quiero preguntar, ¿acaso no dice la Escritura que el que no desprecia a su padre, a su madre, a su hijo, a su esposa, a su hermano y aún hasta su propia vida, dice Cristo, no es digno de mí? Así que si Dios te hace un llamamiento a ti, aunque tu mamá, tu esposa, quien sea se oponga, tú tienes que hacer la voluntad de Cristo. Esta es la palabra de Dios. Entonces no, hay que nombrar un ministro, ella también tiene que querer y además la nombramos a ella también. La tenemos como, por ejemplo, nombramos a este pastor, ella también la tienen como pastora. ¿Cuándo se inventaron eso? La pastora. ¿Sabe? He visto cosas duras en la vida de una mujer o en la vida de un hombre cuando uno de los cónyuges tiene un llamamiento único, él. Y los llamamientos tienen que ustedes saber que cuando alguien es llamado, por ejemplo, como profeta, Dios pone los dones que acompañan a este ministerio. Un profeta generalmente es acompañado con el don de ciencia, don de discernimiento de espíritu y el don de la profecía, que no puede faltar. Pero una persona que asemeja a la esposa, no tiene llamado de profeta, no lo acompaña en ninguno de estos dones. Por lo tanto, si empieza a tratar de fingir hipócritamente un ministerio para el cual no ha sido llamada ni dotada espiritualmente, la carga, el peso espiritual sobre esta mujer al vivir una vida que no le corresponde, la terminará mayugando y haciendo cosas que no van a producir además ningún efecto porque Cristo ni la llamó ni está instruida o dotada para eso. Así que el que alguien sea designado por Cristo para un llamado espiritual
no significa que su pareja también tenga el mismo llamado. En lo absoluto. Este es pastor llamado por Cristo. Y aunque su esposa no quiera, llámelo porque Cristo lo llamó. Ya Cristo sabe más que tú. Tú no dominas la iglesia, es Cristo. ¿Y ella quién es? La esposa del pastor. Dejen de obligar a esta mujer a que se comporte como pastora o como profeta, tal como su marido. Eso es una carga sobre esta persona que la va a matar espiritualmente, porque estas cargas las llevan aquellos que han sido habilitados desde el cielo. ¿Saben cuántas parejas de líderes espirituales conozco cuyas esposas no son lo que dicen que son, como está aquí? Tú que toleras a esa mujer que se dice, porque Cristo dice, se dice profetiza, porque yo no la designé profetiza. Yo no la designé apóstol. Yo no la designé pastor. Yo no la designé a ella profetiza, evangelista o maestro. Eres tú o la congregación contaminada con esta doctrina de Jezabel que la tienen como tal. Pero Cristo no la designó. ¿Qué haces tú tolerando? ¿Saben una cosa? Este espíritu está operando desde el libro de Génesis. Esto es bien complicado que lo sepan. Porque déjame leer aquí el capítulo 3 del libro de Génesis. Después de que Adán y Eva pecaron, Jesús empieza a reprender a la mujer. Y le dice en el verso 16, capítulo 3, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué Dios puso esta limitación? Especialmente de que tu deseo, mujer, será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Porque el espíritu de Jezabel prefiere usar a las mujeres, y esto que no se entiende, esto es espiritual, esto no es secular, esto no es machismo o feminismo, sino que hay una naturaleza preciosa en la creación de la mujer en la que ella tiene como un espíritu de perseverancia, de liderazgo, de organización, de inteligencia especial, que tiende a buscar el liderazgo y a controlar todas las cosas, como Eva, que quiso actuar a espaldas de su marido y creer que ella podía representar a su familia hablando con la serpiente que sabemos que era Satanás. Y Satanás, mira, sin la cobertura de su marido, terminó envolviéndola, engañándola, y ella arrastró a Adán a que también cometiera pecado, desobedeciera a Dios. ¿Y qué fue la sentencia de Dios? Esto no va a seguir ocurriendo. Ahora tu deseo, ese deseo tuyo de liderizar, de mandar, de controlar, de manipular, de creer que puedes independientemente hacer las cosas a tu manera, ese deseo es para tu marido. Lo pongo por cabeza por encima de ti, como se nos enseña en la palabra, que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. Por eso Pablo, no porque era machista, no le gustaba que la mujer tomara la palabra en la congregación, porque es sinónimo de querer controlar, de intervenir en un diseño que primero debe ejecutarse y manifestarse por los hombres y no en ellas. Esta es la expresión. Jezabel siempre ha procurado tener control, y a toda mujer que no se sabe sujetar va a ser una puerta abierta para que este espíritu entre a controlar las cosas. Muchos hermanos míos que no me ven participando en ciertas cosas, yo a veces no me reúno en ciertas actividades donde yo sé que el espíritu de Jezabel está liderizando la actividad, o porque sé que el pastor tal, su mujer, opera, lo domina mediante un espíritu jezabélico, y yo no participo ni directa ni directamente del control de esto porque lo combato. A modo de ejemplo, recuerdo una vez asistía mucho al ministerio o a las reuniones de intercesión en mi congregación, y un día voy para participar de las enseñanzas, de las oraciones, etc. Y cuando llego
Este es un testimonio. Y cuando llego, me consigo un alboroto. Era como una guerra. Habían como unas 5 o 6 mujeres paradas combatiendo contra algo que estaba allí en el púlpito. Y yo en el momento no veía nada porque yo entré normal, llegué un poco tarde. No iba en el espíritu, lo confieso, o el espíritu no me permitía ver, pues tal vez iba en el espíritu, pero no estaba con visión espiritual. Y una de ellas se me acerca, hermano Eric, ayúdenos, que aquí está Jezabel. Mire, bastó con que esta mujer me pidiera ayuda. Inmediatamente me encendí en fuego espiritual. Y se levantó una alabanza que fue lo primero que salió de mi boca. Porque para contra Jezabel, usted no va con un plan preestablecido. Usted tiene que dejar que el Espíritu de Dios se encargue cómo va a operar en esa guerra específica. Y el Espíritu me puso fue a adorar o a alabar con cánticos como de guerra. Y cuando empiezo a adorar, los ojos espirituales se me abren y veo a Jezabel ahí tongoneándose como una mujer voluptuosa, ya ustedes saben, como una casquivana, como una meretriz. Y la logro ver espiritualmente, burlándose de las mujeres que trataban, que la tenían cercada. Y cuando empiezo a hacer esta adoración, una de las hermanas dice, vamos a rodearla, como en especie del muro de Jericó, cuando Israel rodeó. Y yo estoy rodeándolo con mi adoración y veo como ella, cuando empieza la adoración, se aquieta y se esconde detrás de donde estaban las baterías de música. Se agachó y bien a medida que iba dando vueltas como se iba secando de aquella mujer voluptuosa, secándose, envejeciéndose, poniéndose arrugadita y chiquita, hasta que desapareció y a los 2-3 segundos escucho en la calle el quejido como de un perro cuando le caen a piedra. ¡Ah! Yéndose lejos, derrotada. Las mujeres la tenían cercada, pero no podían dominarla, porque se requiere de Jezabel de un espíritu de un hombre guerrero, jerárquicamente habilitado como Jehú para derrotar esta clase de espíritus. Y así lo he visto en otras porciones. He ido a predicar en una congregación donde fui a pelear contra este espíritu también y fue derrotado y humillado. Y cayó en enfermedad la persona que lo portaba por negarse a arrepentirse. Padre amado, aunque sabemos que podemos seguir hablando acerca de este tema, me has dicho basta, pero yo te ruego, por amor a los que me escuchan y a mi vida, que sé que para ti es estimable en gran manera, al igual que ellos en Cristo Jesús. Señor, a estos que se han dejado influenciar por el espíritu de Jezabel, no los juzgarás tú, porque no sabemos a veces nosotros qué hacer contra gran multitud que se ha desplegado en algunas congregaciones. Nosotros, Señor, toma tú el control y la batalla, que nosotros ponemos nuestra mirada. Yo la pongo en ti, esperando confiadamente en tu victoria. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde siempre.